Ahí tenemos la escala cromática y os he señalado los colores que vamos a utilizar y que bueno, ya de por sí tiene Musashi. Como veis en lo que es la parte, esta zona de aquí, tiene pues el azul más clarito, el azul medio y después tiene el azul con púrpura en sombras, que sería pues la parte de abajo de la escala cromática que estamos viendo. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es, bueno, todos esos colores que os he comentado, el púrpura, púrpura real, azul y azul claro, que es los que solemos utilizar, los que hemos utilizado desde el principio, son colores análogos porque están unos tras otros o uno al lado de otro y un único opuesto. Esta es, bueno, mi forma de dar los colores. Hay infinidad, pero sobre todo para que no se vea en los colores sucios o mezclados o haya un contraste ahí raro, pues es importante que si podéis mantener estas reglas que son básicas de la teoría del color, pues mucho mejor. Entonces yo solo voy a coger el amarillo para donde normalmente dan las luces, si estamos así, pues las daremos por aquí, ¿de acuerdo? Por aquí pues el amarillo que tengáis. Yo voy a utilizar el amarillo lunar porque si os acordáis de ayer, los que estuvisteis, utilicé el amarillo lunar con el aerógrafo para la peana. Entonces es mejor que sea amarillo lunar y no amarillo mate. Por ejemplo, aquí una gota, aquí voy a echar 2 gotas y aquí voy a echar 1, 2 y 3. Y ahora, para que lo veáis mejor, ¿vale? Esto es, normalmente cuando yo digo poco diluida, es o una gota o mojar el pincel. 2 gotas diluida y 3 gotas muy diluida. ¿Qué hacemos ahora? Pues yo lo voy a hacer con este pincel, vosotros lo podéis hacer con el normal. Lo único que, como voy a utilizar un papel de lo que es de acuarela, para que se vea mejor antes de hacer esto en la miniatura, pues prefiero no que lo veamos mejor aquí. Mojamos un poquito y lo mezclamos con una gota. Y ahora como veis es bastante fuerte. Está poco diluido. Siguiente, mojamos un poco y ahora mezclamos con las 2 gotas. Ahí vamos. Cogemos un poco de pintura, normalmente la misma, ¿vale? Es como un poquito. Y ahora lo mezclamos con las 3 gotas. Bueno, pues esas son. De alguna manera, pues aplicarlo a lo que es la miniatura. Pues por ejemplo, queremos fundir, lo primero que queremos fundir es el púrpura real con el azul de base. Cogemos el azul de base, echamos una gota y ahora con esto que tenemos aquí, que ya tiene el púrpura real,
vamos haciendo lo mismo con el azul, pero hacemos la mezcla. O sea, cogemos un poco y mezclamos. Por ejemplo, esta dilución primera no nos va a servir. Tenemos que utilizar entre la segunda y la tercera dilución. Normalmente es mejor la tercera incluso. No hay mucha diferencia, pero a la hora del secado de la pintura lo vais a notar que va a dejar menos cercos. ¿Vale? Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues una vez que tienes aquí, bueno, lo voy a hacer por aquí que tengo más espacio. Lo que hacemos es, a partir de aquí, hacia abajo. ¿Qué pasa? Que como esta dilución es nada, es solo una gota, ¿veis? Se va a notar mucho más la transición y eso es lo que queremos evitar. Así que directamente voy a coger un poco de pintura azul y lo voy a mezclar con la última dilución, que es la que, bueno, yo suelo utilizar para hacer lo que son los matices. Ahí. Y ahora pues por aquí. Lo podemos alargar como queramos. Y ahí en su zona de transición. Esto es para que lo veamos un poquito mejor. Ahora, hay otra forma de dar estas capas como más diluidas, ¿vale? Esto es más bien para hacer un degradado, pero normalmente las veladuras se da en todo el color. Entonces, no quedaría esta parte así, ¿no? Que normalmente cuando se seca hacemos así. Y fundimos. Y esto mismo que estamos haciendo en el papel, lo hacemos en la miniatura, como veis. Al estar todavía húmedo, se funde. Pues exactamente esto es lo que vamos a hacer hoy. Y lo vamos a hacer también con el amarillo. Entonces, antes de mezclar el amarillo para las luces, vamos a darle esta mezcla que acabamos de hacer de púrpura real con el azul de base en la tercera dilución, que es la muy diluida. Tiene 3 gotas por un poquito de azul y un poquito de morado. Así que si tenéis que comentarme algo mientras, yo voy a ir preparando para hacerlo en la miniatura. Va a ir mezclado, o sea, no se va a ver súper amarillo, sino siempre vamos a ir mezclando con el anterior color para que se fundan bien. No me fío ni un pelo de los botes. Vale, con este poquito que tenemos ya tendría que ir bien. Bueno, pues vamos con el opuesto para la iluminación. Hay que limpiar bien el pincel, que los pigmentos azules y morados son muy traicioneros. Vamos a hacerlo de tal manera que se vea suavemente. O sea, que no sea directamente ya damos el matiz, sino suavemente. Vamos a coger un poco de esta dilución, la vamos a poner aquí, solo un poquito. Y ahora cogemos directamente un poco de amarillo. Y ahora pues nos va a dar un tono más bien verdoso, os lo voy a enseñar. En esta cara de aquí no. ¿Por qué? Pues porque está ahora mismo iluminando por aquí. Le damos por aquí también, le vamos a dar un poquito de amarillo, aunque no se note mucho. Por el cuello y por aquí. Y ahora pues por esta zona de aquí cogemos este verde tan singular y bonito. Y ahora conforme hacemos esto pues vamos subiendo. Fijaos que ya el ojo puede percibir ahí ya el amarillo. Vamos a ir dándole y subiendo
el matiz. Vamos a dejar que se seque y vamos a darle a esta parte de aquí. Un poquito más. Lo voy a dejar secar porque está un poco satinado, eso que es que está todavía un poco húmedo. El color de la pared se refleja en el kimono, la luz se refleja en el kimono, entonces tiene que ser pues de un color similar o parecido a esa luz, pero combinado con el color que tenemos de fondo, que es el color del kimono. Entonces por eso cambió tanto el color del pantalón cuando lo hicimos. Es como, wow, estaba azul. Ahora está como verdoso, azul, rojizo por algunas partes. ¿Qué ha pasado, no? Pues es que tiene esos matices. Bueno, y como veis, ahora ya esa luz, esos pequeños toques que le hemos dado, ya están creando ahí el efecto. Y bueno, pues esto que estamos haciendo hoy lo podéis utilizar para cualquier efecto de luz, incluso pues para mismamente velar, fundir colores sobre las diluciones que hemos visto. Lo podéis aplicar pues con lo que queráis. Ahí vamos. Bueno, pues así es como está quedando Musashi. Ya le hemos dado lo que son las luces con esas diluciones. Un robot que hace de todo, o sea, no sé si me va a poner el Discord, pero bueno, en Twitch abajo tenéis todos los enlaces, todos los que estéis interesados. Sé que, bueno, pues vamos a ir terminando el streaming. Muchas gracias a todos por estar ahí, por comentar. Muchas gracias y nos vemos en los próximos directos.